la vasta y antigua Biblia existen seres que despiertan una curiosidad inagotable, los Nefilim. Estos gigantes mencionados en Génesis 6:4 son descritos como fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero ¿quiénes eran realmente estos seres colosales? En la historia bíblica, su existencia plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del bien y el mal, así como sobre los límites de lo humano y lo divino. Los Nefilim han capturado la imaginación de estudiosos y creyentes por generaciones. A menudo representados como gigantes de fuerza sobrehumana, sus orígenes y propósitos siguen siendo un misterio. Algunos creen que eran ángeles caídos, otros piensan que eran una raza híbrida, pero todos coinciden en que eran figuras de gran importancia en los textos antiguos. ¿Por qué crees que la Biblia no menciona explícitamente a gigantas, a pesar de detallar la existencia de gigantes masculinos como los Nefilim? Pero antes de seguir con la historia, comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y redes sociales. Dios te bendecirá por compartir la palabra divina. Si disfrutas este tipo de contenido, deja un comentario con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Su mención en la Biblia es breve pero impactante, dejando mucho espacio para la especulación y la interpretación. La aparición de los Nefilim en la narrativa bíblica es una de las muchas maneras en que los textos sagrados abordan temas de transgresión y consecuencia. La historia de estos gigantes es una ventana a un mundo donde lo milagroso y lo mundano se entrelazan. La fascinación por los Nefilim no solo radica en su imponente presencia, sino también en las preguntas que suscitan sobre la moralidad, la divinidad y la humanidad. ¿Qué significa ser un gigante en un mundo de mortales? ¿Qué nos dicen estos relatos sobre los límites de la comprensión humana y la intervención divina? Estos son algunos de los enigmas que exploraremos en nuestra investigación. La Biblia nos ofrece una visión fascinante y enigmática de los Nefilim, mencionándolos de manera específica en Génesis 6:4. Estos seres aparecen antes del diluvio, descritos como los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Su existencia en los textos sagrados plantea interrogantes sobre la interacción entre el cielo y la tierra, así como sobre la naturaleza de su origen. La interpretación de los Nefilim varía ampliamente entre los estudiosos. Algunos los ven como ángeles caídos que se unieron con mujeres humanas, mientras que otros los consideran una raza de seres poderosos creados por Dios para cumplir un propósito específico. Esta diversidad de opiniones refleja la riqueza y complejidad de los textos bíblicos, que permiten múltiples lecturas y significados. En el contexto bíblico, los Nefilim representan un desafío a la orden divina. Su presencia y las acciones que llevan a cabo sugieren una ruptura del equilibrio entre lo sagrado y lo profano. Este aspecto de transgresión es un tema recurrente en la Biblia, donde las consecuencias de desobedecer a Dios a menudo resultan en castigos severos, como el diluvio que sigue a su aparición. El relato de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre los límites del poder y la moralidad. Estos gigantes, aunque poderosos, no están exentos de juicio divino. Su historia es una advertencia sobre los peligros de exceder los límites establecidos por Dios y una meditación sobre la naturaleza de la justicia divina. Una de las preguntas más intrigantes sobre los Nefilim es si también existieron mujeres gigantes. La Biblia, en su mención de los Nefilim, no proporciona detalles sobre la existencia de contrapartes femeninas, lo que ha llevado a mucha especulación. ¿Podría ser que, al igual que los gigantes masculinos, también existieran mujeres de tamaño colosal?
Explorar esta posibilidad nos lleva a considerar diferentes interpretaciones de los textos bíblicos y apócrifos. Algunos sugieren que la ausencia de gigantas en la narrativa puede deberse a la perspectiva patriarcal de la época, donde las figuras femeninas no eran tan destacadas en las genealogías y relatos. Esta omisión no necesariamente implica que no existieran, sino que simplemente no fueron mencionadas. En contraste, otros estudiosos argumentan que los Nefilim eran una raza híbrida y estéril, incapaz de reproducirse y por lo tanto sin necesidad de compañeras femeninas. Esta teoría se basa en la naturaleza excepcional de estos seres, quienes, según algunas interpretaciones, podían haber vivido vidas extraordinariamente largas sin la capacidad de perpetuar su linaje. La falta de evidencia concreta sobre las esposas de los gigantes no detiene la curiosidad y el debate. Si bien los textos bíblicos no ofrecen respuestas definitivas, la posibilidad de su existencia añade una capa adicional de misterio y fascino a la ya enigmática historia de los Nefilim. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El capítulo 6 del Génesis nos introduce a los hijos de Dios que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, resultando en el nacimiento de los Nefilim. Este relato es fundamental para entender el origen de estos gigantes y su impacto en la narrativa bíblica. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios y por qué decidieron unirse con las hijas de los hombres? La interpretación más común es que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, conocidos también como vigilantes, que desobedecieron a Dios al tener relaciones con mujeres humanas. Este acto de transgresión es visto como una de las causas que llevaron al diluvio, una limpieza divina de la corrupción que se había extendido sobre la tierra. El libro de Enoc, un texto apócrifo, ofrece una descripción más detallada de estos eventos. Según Enoc, los vigilantes descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, aumentando así la maldad y la corrupción. Los Nefilim, sus descendientes, eran seres poderosos y violentos que contribuyeron al caos de aquellos tiempos. Este relato no solo resalta la interacción entre lo divino y lo humano, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad y las consecuencias de desafiar el orden divino. Los ángeles caídos y los Nefilim son recordatorios de los límites establecidos por Dios y las repercusiones de transgredirlos. La historia de los vigilantes y sus descendientes, los Nefilim, es una de las más fascinantes y oscuras de los textos antiguos. Los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, no solo desafiaron la autoridad divina al unirse con mujeres humanas, sino que también introdujeron conocimientos prohibidos, alterando el curso de la humanidad. El libro de Enoc describe cómo estos ángeles enseñaron a los humanos artes ocultas, incluyendo la magia, la astrología y el uso de armas. Este conocimiento, según el relato, incrementó la violencia y la corrupción, llevando a una degeneración moral
que requería una intervención divina. Los Nefilim, como resultado de esta unión, eran seres temibles y poderosos que exacerbaban la situación. La descendencia de los vigilantes, a pesar de su impresionante poder, estaba destinada a la destrucción. Dios, viendo la maldad que se había propagado, decidió enviar el diluvio para purgar la tierra. Esta decisión refleja la gravedad del pecado y la necesidad de restaurar el orden divino. La narrativa de los vigilantes y los Nefilim es una advertencia sobre los peligros del conocimiento y el poder sin límites. Los seres que intentaron superar las barreras entre lo divino y lo humano enfrentaron consecuencias devastadoras, recordándonos la importancia de respetar los límites establecidos por lo sagrado. Los gigantes no son exclusivos de la Biblia, aparecen en diversas mitologías alrededor del mundo. En la mitología griega, los titanes eran una raza de poderosos gigantes que desafiaron a los dioses olímpicos. De manera similar, en la mitología nórdica, los Jotuns eran seres colosales que habitaban en Jotunheim y a menudo entraban en conflicto con los dioses de Asgard. Estas historias de gigantes en distintas culturas sugieren una fascinación universal con seres de tamaño y poder descomunales. La presencia de gigantes en tantos mitos y leyendas podría reflejar una necesidad humana de personificar las fuerzas naturales y los desafíos titánicos a los que se enfrentaban. También podrían simbolizar los límites del poder humano y la presencia de fuerzas superiores más allá del control humano. En muchas de estas historias, los gigantes son antagonistas de los dioses o de los héroes humanos. Esta oposición resalta temas de lucha y superación, donde los protagonistas deben superar obstáculos insuperables para restaurar el orden y la justicia. La derrota de los gigantes a menudo simboliza el triunfo de la civilización sobre el caos y la barbarie. Explorar estas mitologías nos ayuda a entender mejor la figura de los gigantes en la Biblia y otras tradiciones religiosas. Aunque los detalles y contextos varían, la presencia constante de estos seres en diferentes culturas subraya su impacto duradero en la imaginación humana y la narración de historias épicas. En los textos bíblicos, los gigantes, o Nefilim, son representados predominantemente como figuras masculinas. Esta representación ha llevado a muchos a preguntarse si existían también mujeres gigantes, y si es así, ¿por qué no fueron mencionadas en los textos sagrados? La predominancia de figuras masculinas puede estar relacionada con la estructura patriarcal de las sociedades antiguas. La Biblia menciona a gigantes como Goliat, quien desafió al joven David en un combate legendario, 1 Samuel 17. Goliat es descrito con detalle, enfatizando su altura, su armadura y su fuerza. Este énfasis en las características físicas subraya la amenaza que representaba para los israelitas y el heroísmo de David al enfrentarlo. Sin embargo, no se hace mención de ninguna giganta en estos relatos. La ausencia de figuras femeninas entre los gigantes puede reflejar las normas culturales de la época, donde los roles y logros masculinos eran más destacados en la literatura y las historias orales. Los hombres eran vistos como guerreros y líderes, mientras que las mujeres, aunque importantes, no siempre recibían el mismo reconocimiento en los registros históricos y religiosos. Esta omisión plantea preguntas sobre cómo entendemos la historia y la representación de género en los textos antiguos. Nos invita a considerar las limitaciones y sesgos de las narrativas tradicionales y a buscar una comprensión más completa y matizada de estos relatos históricos y mitológicos. La ausencia de gigantas en los textos bíblicos es una cuestión que ha intrigado a muchos estudiosos y aficionados. Mientras que los hombres gigantes, como los mencionados en Génesis 6:4, tienen un lugar claro en la narrativa,
no hay referencias explícitas a mujeres de tamaño colosal. Esta omisión podría deberse a varias razones, incluyendo la estructura patriarcal de las sociedades antiguas y la naturaleza de los textos sagrados. Una de las teorías es que los autores bíblicos, al igual que otros cronistas de la antigüedad, se centraron en figuras masculinas debido a la importancia de los hombres en las genealogías y relatos de la época. Las historias y genealogías se enfocaban en los logros y linajes masculinos, relegando a las mujeres a un segundo plano. Este enfoque puede haber influido en la falta de mención de gigantas. Otra explicación posible es que los gigantes eran vistos como seres únicos y excepcionales, cuyo origen y naturaleza no seguían las mismas reglas que los humanos comunes. Si los Nefilim eran el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, es posible que no tuvieran necesidad de contrapartes femeninas para reproducirse o perpetuar su especie. Es posible que existieran relatos sobre gigantas que no fueron incluidos en el canon bíblico. Los textos sagrados fueron compilados y editados a lo largo de siglos, y muchos escritos quedaron fuera de la Biblia tal como la conocemos hoy. Esta selección y edición podrían haber dejado fuera historias sobre gigantas, si es que alguna vez existieron. Para buscar respuestas sobre la posible existencia de gigantas, algunos estudiosos recurren a textos apócrifos y extrabíblicos. Estos escritos, aunque no forman parte del canon oficial de la Biblia, ofrecen perspectivas adicionales y a veces más detalladas sobre temas y figuras mencionadas brevemente en los textos sagrados. El libro de Enoc, por ejemplo, proporciona una visión más extensa de los ángeles caídos y los Nefilim. En el libro de Enoc se describe cómo los vigilantes, ángeles caídos, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes. Aunque se centra principalmente en los aspectos masculinos de estos seres, este texto amplía el contexto y las consecuencias de sus acciones, sugiriendo un mundo donde las reglas divinas fueron desafiadas y el caos se apoderó de la tierra. Otros textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, también mencionan a los Nefilim y a los vigilantes, proporcionando más detalles sobre su impacto en la humanidad y en el mundo antediluviano. Sin embargo, al igual que la Biblia, estos textos no mencionan explícitamente a gigantas, lo que deja la pregunta abierta y sujeta a interpretación. Los escritos extrabíblicos, aunque no canónicos, son valiosos para entender mejor el contexto y las narrativas sobre los Nefilim. Nos ofrecen una ventana a cómo las comunidades antiguas interpretaron y expandieron las historias bíblicas, añadiendo capas de significado y detalle que no siempre están presentes en el texto oficial. Mientras que la Biblia y los textos apócrifos no mencionan explícitamente a gigantas, muchas otras mitologías sí lo hacen. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos a figuras como Gaia, la Madre Tierra, que dio a luz a los titanes, y a las diosas gigantes como Rea. Estas figuras femeninas eran tan imponentes y poderosas como sus contrapartes masculinas, desempeñando roles cruciales en los mitos y leyendas. En la mitología nórdica, las gigantas también tienen un lugar prominente. Las Jotun mujeres, como Angrboda, madre de los monstruos Fenrir, Jormungandr y Hel, son descritas como seres temibles y de gran influencia. Estas historias resaltan la presencia y el poder de las mujeres gigantes, sugiriendo que, en otras culturas, las gigantas eran reconocidas y temidas tanto como los gigantes masculinos. La inclusión de gigantas en estas mitologías sugiere que la ausencia de tales figuras en los textos bíblicos podría ser más una cuestión de enfoque cultural y narrativo que de inexistencia.
Las culturas que contaban con relatos de gigantas probablemente veían a estos seres como representaciones de fuerzas naturales y arquetipos femeninos tan significativos como los masculinos. Explorar estas mitologías nos permite considerar la posibilidad de que, aunque no mencionadas en la Biblia, las gigantas pudieron haber existido en la imaginación y los relatos de otras culturas. Esta perspectiva enriquece nuestra comprensión de cómo los seres colosales fueron percibidos y representados a lo largo de la historia humana. La teología ofrece diversas interpretaciones sobre la posible existencia de gigantas. Algunos teólogos argumentan que la falta de menciones de mujeres gigantes en la Biblia se debe a una visión patriarcal de los textos antiguos. Según esta perspectiva, los relatos se centraban en los logros y linajes masculinos, minimizando o excluyendo las figuras femeninas. Otra interpretación teológica sugiere que los Nefilim eran seres únicos, creados por la unión de ángeles caídos y mujeres humanas, y que no necesitaban contrapartes femeninas para perpetuar su especie. Esta visión se basa en la idea de que los Nefilim, como seres híbridos, podían haber sido estériles o tener una biología diferente a la de los humanos comunes, lo que explicaría la ausencia de gigantas. Algunos teólogos también consideran la posibilidad de que los relatos de los Nefilim sean simbólicos, representando la corrupción y la transgresión de los límites divinos. Desde esta perspectiva, la falta de gigantas en la narrativa bíblica podría ser una forma de enfatizar la naturaleza excepcional y transgresora de los Nefilim, en lugar de una omisión deliberada de figuras femeninas. Estas diversas interpretaciones reflejan la riqueza y complejidad de la teología bíblica. Nos invitan a considerar múltiples perspectivas y a reflexionar sobre cómo los textos sagrados han sido interpretados y comprendidos a lo largo de los siglos. La pregunta sobre la existencia de gigantas sigue abierta y cada interpretación añade una capa de significado a nuestra comprensión de estos enigmáticos seres. La cuestión de la longevidad de los Nefilim es otro aspecto fascinante de su historia. Según algunas interpretaciones, estos gigantes podían vivir vidas significativamente más largas que los humanos comunes, lo que les otorgaba una perspectiva única sobre la historia y el desarrollo de la humanidad. La Biblia menciona figuras longevas como Matusalén, quien vivió 969 años, Génesis 5:27, sugiriendo que la longevidad extraordinaria no era desconocida en tiempos bíblicos. Los relatos sobre la longevidad de los Nefilim plantean preguntas sobre su naturaleza y propósito. Si estos seres podían vivir por siglos, ¿qué tipo de conocimientos y experiencias habrían acumulado? Algunos teóricos sugieren que su larga vida les habría permitido influir en el desarrollo de las civilizaciones humanas, transmitiendo conocimientos y habilidades a lo largo de generaciones. Sin embargo, esta longevidad excepcional también podría haber tenido sus desventajas. Al vivir tanto tiempo, los Nefilim podrían haber sido testigos de innumerables cambios y catástrofes, viendo cómo el mundo a su alrededor se transformaba. Esta perspectiva prolongada podría haberles dado una visión melancólica o pesimista de la existencia, viéndose a sí mismos como entidades fuera del tiempo y la mortalidad humana. El debate sobre la longevidad de los Nefilim también incluye la cuestión de su esterilidad. Algunos estudiosos proponen que, al ser híbridos, los Nefilim no podían reproducirse, lo que limitaría su capacidad para perpetuar su linaje. Esta teoría sugiere que su longevidad no era suficiente para asegurar su supervivencia a largo plazo, contribuyendo a su eventual desaparición de la faz de la Tierra. La idea de los Nefilim como seres híbridos resulta en un tema intrigante.
Según la Biblia, estos gigantes eran el resultado de la unión entre los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, y las mujeres humanas. Génesis 6, 2, 4. Este mestizaje plantea preguntas sobre la naturaleza de los nefilim y cómo eran percibidos tanto por los humanos como por los ángeles. El concepto de seres híbridos no es exclusivo de la Biblia. Muchas culturas antiguas tienen mitos y leyendas sobre criaturas que combinan elementos de diferentes especies. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos seres como los centauros, mitad hombre y mitad caballo, y en la mitología egipcia, los dioses a menudo tienen formas híbridas, combinando características humanas y animales. Los nefilim, como híbridos, representan una transgresión de los límites naturales y divinos. Su existencia sugiere un mundo donde las barreras entre lo humano y lo divino no eran absolutas, y donde las consecuencias de cruzar esas barreras podían ser profundas y duraderas. Este mestizaje también podría haber sido visto como una amenaza a la pureza y el orden establecidos por Dios. La historia de los nefilim y su mestizaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y la pureza. Estos seres, nacidos de una unión prohibida, eran vistos como excepcionales, pero también como una desviación del orden divino. Su existencia y eventual desaparición plantean preguntas sobre la aceptación y la exclusión en la narrativa bíblica y en la comprensión de lo sagrado y lo profano. La longevidad y la esterilidad de los nefilim son dos características que han generado mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. Estos gigantes, según algunas interpretaciones, vivían vidas extraordinariamente largas, lo que les permitía acumular vastos conocimientos y experiencias. Sin embargo, esta longevidad también podría haber tenido un costo: la incapacidad de reproducirse. La idea de que los nefilim eran estériles se basa en la naturaleza híbrida de su origen. Al ser el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, es posible que no tuvieran la capacidad de procrear. Esta esterilidad habría limitado su capacidad para perpetuar su especie, contribuyendo a su eventual desaparición. La longevidad de los nefilim también plantea preguntas sobre su rol en la historia humana. Si estos seres podían vivir por siglos, habrían sido testigos de eventos significativos y cambios históricos, acumulando conocimientos y habilidades que podrían haber transmitido a los humanos. Sin embargo, su incapacidad para reproducirse habría significado que este conocimiento se perdiera con el tiempo. La combinación de longevidad y esterilidad crea una paradoja interesante. Por un lado, los nefilim eran seres poderosos y longevos, capaces de influir en el curso de la historia. Por otro lado, su incapacidad para tener descendencia los condenaba a una existencia finita, sin la posibilidad de dejar un legado duradero. Esta dualidad añade una capa de complejidad a nuestra comprensión de estos enigmáticos seres. La posibilidad de que los nefilim no tuvieran contrapartes femeninas plantea importantes implicaciones para nuestra comprensión de su naturaleza y rol en la historia bíblica. Si estos gigantes eran efectivamente una raza sin género femenino, ¿qué significaría esto para su existencia y su interacción con la humanidad? Una de las implicaciones más evidentes es la dificultad de reproducirse. Sin gigantas, los nefilim dependerían exclusivamente de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas para perpetuar su especie. Esta dependencia podría haber limitado severamente su número y su capacidad para establecer una presencia duradera en el mundo. Otra implicación es la percepción de los nefilim como seres excepcionales y aislados. Sin una comunidad propia de su especie,
Estos gigantes habrían sido percibidos como solitarios y únicos, diferentes tanto de los humanos como de los ángeles. Esta percepción podría haber contribuido a su representación como figuras poderosas pero trágicas, destinadas a una existencia solitaria. La ausencia de gigantas también podría reflejar un enfoque cultural y narrativo en los textos bíblicos. La Biblia, escrita en un contexto patriarcal, podría haber omitido la mención de figuras femeninas debido a la importancia dada a los roles y logros masculinos. Esta omisión no necesariamente implica que no existieran gigantas, sino que no fueron consideradas relevantes para la narrativa predominante. La ausencia de gigantas en los relatos bíblicos tiene varias implicaciones interesantes que pueden influir en nuestra comprensión de estos seres. Primero, sugiere una posible limitación en la reproducción de los Nefilim, lo que podría haber afectado su capacidad para mantenerse como una presencia significativa en la tierra. Sin compañeras de su misma especie, los gigantes dependían de las mujeres humanas para perpetuar su linaje. Además, esta ausencia podría haber contribuido a la percepción de los Nefilim como seres solitarios y excepcionales. Sin la presencia de gigantas, los gigantes masculinos habrían sido figuras únicas, quizás aún más imponentes y misteriosas debido a su singularidad. Este aspecto podría haber reforzado la imagen de los Nefilim como seres poderosos pero aislados, destinados a un destino solitario y trágico. La falta de menciones de gigantas también puede reflejar las normas culturales y patriarcales de la época en que se escribieron los textos bíblicos. En muchas culturas antiguas, las mujeres no eran tan destacadas en las genealogías y relatos históricos. Esta omisión puede no ser un indicativo de la inexistencia de gigantas, sino más bien una muestra de cómo se estructuraban las narrativas y los registros históricos en esas sociedades. La implicación de la falta de gigantas podría ser una señal de que los Nefilim no estaban destinados a tener un futuro duradero. Su dependencia de las mujeres humanas para la reproducción, combinada con su naturaleza híbrida y posiblemente estéril, podría haber sido un factor determinante en su eventual desaparición de la historia humana. Esta perspectiva añade una capa de complejidad y tragedia a la narrativa de los Nefilim. La cuestión de cómo se reproducían los Nefilim es crucial para entender su lugar en la historia bíblica. Si los Nefilim eran híbridos nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, su capacidad para reproducirse habría sido limitada. Esta limitación podría explicar por qué los Nefilim no lograron establecer una presencia continua y creciente en la tierra. Una de las teorías es que los Nefilim eran estériles, una consecuencia de su naturaleza híbrida. Esta esterilidad habría impedido la formación de una población estable y creciente de gigantes. En lugar de reproducirse entre sí, los Nefilim dependían de nuevas uniones entre ángeles y humanos, un evento que no podría haber sido común ni sostenido a largo plazo. Otra posibilidad es que los Nefilim pudieran reproducirse con humanos, pero sus descendientes no heredaban las mismas características gigantescas. Esto podría haber diluido las características de los Nefilim a lo largo de las generaciones, resultando en una eventual desaparición de sus rasgos distintivos. Esta teoría sugiere que, aunque los Nefilim originales eran impresionantes, su linaje se desvaneció con el tiempo debido a la mezcla con la población humana. La reproducción limitada y las dificultades para mantener una población de Nefilim habrían contribuido a su declive y eventual desaparición. La Biblia sugiere que después del diluvio, la presencia de gigantes disminuyó significativamente. Este declive podría haber sido el resultado de la falta de una estructura social y reproductiva sostenible para los Nefilim.
dejando su legado como un capítulo intrigante pero breve en la historia bíblica. La desaparición de los Nefilim es un tema que ha generado numerosas teorías y debates. Según la Biblia, los gigantes desaparecieron en gran medida después del diluvio, un evento catastrófico que, según Génesis 7, destruyó a la mayoría de la vida en la tierra. Este diluvio se interpreta a menudo como una intervención divina para purgar la tierra de la corrupción y la maldad, incluyendo la presencia de los Nefilim. Algunas teorías sugieren que los Nefilim no desaparecieron por completo, sino que su número se redujo drásticamente. Después del diluvio, se mencionan algunos gigantes en los textos bíblicos, como los Anakim y Goliat. Sin embargo, estos relatos indican que los gigantes ya no eran tan numerosos ni tan dominantes como antes. Las guerras y conflictos posteriores, como los enfrentamientos con los israelitas, podrían haber llevado a su eventual extinción. Otra teoría es que los Nefilim se ocultaron o se integraron en la población humana. Al mezclarse con humanos, sus características gigantescas podrían haberse diluido con el tiempo. Este proceso de integración y asimilación podría haber sido una de las razones por las que los Nefilim ya no se mencionan como una presencia significativa en la Tierra después de ciertos eventos históricos. Las evidencias arqueológicas y literarias sobre la existencia y desaparición de los Nefilim son escasas y a menudo interpretadas de manera variada. Algunos estudiosos buscan pruebas en restos fósiles y estructuras antiguas, mientras que otros se basan en análisis de textos antiguos y mitologías de diferentes culturas. Aunque la desaparición de los Nefilim sigue siendo un misterio, las teorías existentes proporcionan una rica fuente de especulación y análisis sobre estos enigmáticos seres. Aunque el diluvio descrito en Génesis 7 parece haber eliminado a la mayoría de los Nefilim, los textos bíblicos mencionan la presencia de gigantes después de este evento catastrófico. Esta aparente reaparición plantea preguntas intrigantes sobre cómo sobrevivieron o reaparecieron estos seres colosales. ¿Podrían los ángeles caídos haber descendido nuevamente para unirse con mujeres humanas, creando una nueva generación de gigantes? Una teoría es que algunos Nefilim lograron sobrevivir al diluvio refugiándose en lugares altos o inaccesibles. Esta idea sugiere que no todos los gigantes fueron destruidos y que pequeños grupos pudieron haber persistido en regiones remotas. Con el tiempo, estos sobrevivientes habrían salido de sus escondites, lo que explicaría su presencia en relatos posteriores. Otra posibilidad es que los ángeles caídos continuaron interactuando con humanos después del diluvio, repitiendo los eventos que llevaron a la primera aparición de los Nefilim. Esta teoría está respaldada por textos apócrifos como el libro de Enoc, que describe múltiples incidentes de ángeles desobedeciendo a Dios y engendrando descendencia híbrida con humanos. Si estos eventos continuaron, podrían haber dado lugar a nuevas generaciones de gigantes. Los textos bíblicos mencionan varios gigantes después del diluvio, como los Anakim, a quienes los israelitas encontraron en su camino a la tierra prometida, Números 13:33. Estos relatos indican que aunque los Nefilim originales fueron casi eliminados, la amenaza de los gigantes seguía presente. La persistencia de estos seres en la narrativa bíblica sugiere que su legado no fue completamente borrado, sino que continuó de manera fragmentada y disminuida. Las historias de alianzas y guerras contra los gigantes destacan la gravedad de la amenaza que representaban estos seres para las sociedades antiguas. En Génesis 14 se describe una coalición de 5 reyes que se unieron para enfrentar a 3 razas de gigantes en una batalla épica,
Esta alianza muestra cómo la presencia de gigantes era vista como un peligro significativo, suficiente para unir a diferentes reinos en un esfuerzo conjunto para derrotarlos. La batalla de los reyes contra los gigantes es un ejemplo claro de la lucha por el control y la supervivencia en tiempos antiguos. Los gigantes, con su imponente estatura y fuerza, representaban un desafío formidable para los ejércitos humanos. Sin embargo, la determinación y la astucia de los reyes les permitieron prevalecer en la contienda, mostrando que la humanidad no se rendía fácilmente ante estas amenazas colosales. A lo largo de la Biblia encontramos otros relatos de conflictos con gigantes. Por ejemplo, la famosa batalla entre David y Goliat, 1 Samuel 17, es una muestra de cómo los gigantes eran temidos y enfrentados con valentía. David, aunque joven y aparentemente débil en comparación con Goliat, confió en su fe y su habilidad para vencer al gigante, simbolizando la victoria del espíritu humano y la fe sobre la fuerza bruta. Estas historias de alianzas y guerras no solo destacan la capacidad humana para enfrentar y superar desafíos extraordinarios, sino que también reflejan la importancia de la unidad y la cooperación. Enfrentar a los gigantes requería no solo fuerza y valentía, sino también estrategia y colaboración. Estas lecciones de unidad y determinación son tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. Los gigantes desempeñaron un papel crucial en muchas batallas bíblicas, destacándose como adversarios formidables que ponían a prueba la fe y la fortaleza de los protagonistas. Uno de los ejemplos más icónicos es la batalla entre David y Goliat. Este enfrentamiento, detallado en 1 Samuel 17, no solo es una demostración de la valentía de David, sino también un símbolo de la lucha entre el bien y el mal y la victoria de la fe sobre la fuerza bruta. Goliat, descrito como un guerrero gigante de los filisteos, representaba una amenaza casi insuperable para los israelitas. Su imponente estatura y armadura intimidante hicieron que los soldados israelitas temieran enfrentarse a él. Sin embargo, David, armado solo con una honda y su fe en Dios, logró derrotar a Goliat con un solo golpe, demostrando que la verdadera fuerza proviene de la fe y la determinación. La historia de David y Goliat. La Biblia menciona otras batallas donde los gigantes fueron protagonistas. Por ejemplo, en Deuteronomio 3:11 se habla de Og, rey de Basán, quien era uno de los últimos gigantes y fue derrotado por los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. La derrota de Og y sus fuerzas subraya la idea de que, con la ayuda divina, incluso los enemigos más formidables pueden ser vencidos. Estas narrativas sobre gigantes en las batallas bíblicas sirven para enfatizar varios temas importantes: la intervención divina en los asuntos humanos, la importancia de la fe y la valentía, y la idea de que el bien puede triunfar sobre el mal a pesar de las probabilidades aparentemente insuperables. Los gigantes, con su impresionante fuerza y tamaño, se convierten en símbolos de los desafíos que los humanos deben enfrentar y superar con la ayuda de Dios. En muchas culturas antiguas, los gigantes no solo eran vistos como amenazas, sino también como deidades o guerreros reverenciados. En la mitología griega, los titanes eran dioses poderosos que precedieron a los olímpicos y desempeñaron roles importantes en la cosmogonía y la guerra titánica. Cronos, por ejemplo, era el líder de los titanes y padre de Zeus, quien eventualmente lo derrocó. De manera similar, en la mitología nórdica, los Jotuns eran gigantes que habitaban en Jotunheim y a menudo se enfrentaban a los dioses de Asgard. A pesar de ser antagonistas frecuentes, los Jotuns también eran vistos con respeto y temor, representando fuerzas de la naturaleza y desafíos esenciales para los dioses y héroes nórdicos.
Esta dualidad de ser tanto adversarios como figuras poderosas refleja una complejidad en la percepción de los gigantes. En la Biblia, aunque los Nefilim no son directamente reverenciados como deidades, su origen divino a través de los ángeles caídos les otorga una cualidad casi sobrenatural. Su fuerza y tamaño excepcionales los convierten en guerreros temibles, pero su caída y eventual derrota subrayan la supremacía del plan divino sobre cualquier fuerza de oposición. Los gigantes, por lo tanto, son recordatorios de la potencia de lo divino y de las consecuencias de desafiar el orden celestial. La percepción de los gigantes como deidades y guerreros en diversas culturas subraya la universalidad de estos temas en la mitología y la religión. Los gigantes representan no solo el caos y el desafío, sino también la necesidad de superación y la búsqueda de equilibrio y orden. Al estudiarlos, podemos entender mejor cómo diferentes culturas enfrentaron sus propios temores y aspiraciones a través de estos seres colosales. El declive de los gigantes es un tema recurrente en muchas narrativas antiguas, incluyendo la Biblia. Después del diluvio, la Biblia menciona que la presencia de gigantes disminuyó significativamente. Esto puede atribuirse a varios factores, incluyendo intervenciones divinas, guerras y la propia naturaleza de los gigantes. Estos factores combinados contribuyeron a la gradual desaparición de estos seres colosales. Uno de los factores clave en el declive de los gigantes fue la intervención divina. El diluvio, como se describe en Génesis 7, fue una medida drástica para purgar la tierra de la corrupción y la maldad, incluyendo a los Nefilim. Esta intervención muestra la determinación de Dios de restaurar el orden y eliminar las amenazas que los gigantes representaban para la humanidad. La intervención divina, las guerras jugaron un papel crucial en la disminución de los gigantes. Relatos bíblicos como las batallas contra los Anakim y la derrota de Og, rey de Basán, muestran que los gigantes fueron sistemáticamente enfrentados y eliminados por los israelitas y otros grupos humanos. Estas guerras no solo redujeron su número, sino que también limitaron su capacidad para establecer una presencia duradera. La propia naturaleza de los Nefilim puede haber contribuido a su declive. Si estos seres eran estériles o tenían dificultades para reproducirse, su población no podría haber sostenido un crecimiento significativo. La combinación de intervenciones divinas, conflictos continuos y limitaciones biológicas creó un escenario en el que los gigantes no podían prosperar, llevándolos a una eventual extinción o desaparición de los registros históricos. La tecnología y la estrategia militar de la antigüedad fueron factores determinantes en la lucha contra los gigantes. Las civilizaciones humanas, al enfrentarse a estos seres colosales, desarrollaron tácticas y armas específicas para igualar las fuerzas. La Biblia y otros textos antiguos nos proporcionan pistas sobre cómo se llevaron a cabo estas confrontaciones y cómo los humanos lograron prevalecer. Una de las tácticas más efectivas fue el uso de la estrategia y la astucia. En la historia de David y Goliat, por ejemplo, David usó una honda para derrotar al gigante con un solo golpe, demostrando que la inteligencia y la precisión podían superar la fuerza bruta. 1 Samuel 17. Esta táctica subraya la importancia de la estrategia en la guerra, donde la habilidad y el ingenio pueden ser más decisivos que el poder físico. Además de la estrategia, el desarrollo de armas y tecnologías militares avanzadas también fue crucial. Las armas de largo alcance, como arcos y hondas, permitieron a los humanos atacar a los gigantes desde una distancia segura, minimizando el riesgo de enfrentamientos directos. La evolución de las armaduras y las fortalezas defensivas también proporcionó una ventaja significativa, permitiendo a los humanos
resistir los ataques y protegerse de las incursiones gigantes. La cooperación y la formación de alianzas también fueron esenciales. Las historias de coaliciones de reyes que se unieron para enfrentar a los gigantes destacan cómo la unidad y la colaboración permitieron a las fuerzas humanas superar a estos adversarios formidables. La combinación de estrategia, tecnología y cooperación fue fundamental para la eventual derrota y declive de los gigantes en la antigüedad. La religión y la mitología han influido profundamente en cómo se perciben los gigantes en diversas culturas. En la Biblia, los Nefilim son vistos como una advertencia sobre los peligros de desafiar a Dios y las consecuencias de la corrupción. Su historia está entrelazada con temas de juicio divino y redención, reflejando las creencias y valores de las sociedades que los narraron. En otras culturas, los gigantes a menudo representan fuerzas naturales o primordiales que deben ser controladas o derrotadas por los héroes y dioses. En la mitología griega, los titanes son figuras poderosas que son eventualmente derrocadas por los dioses olímpicos. Este conflicto simboliza el triunfo del orden sobre el caos y el establecimiento de un nuevo equilibrio en el cosmos. La mitología nórdica presenta a los gigantes como fuerzas tanto de destrucción como de creación. Los Jotuns, aunque enemigos de los dioses, también son responsables de aspectos cruciales del mundo, como el nacimiento de monstruos que juegan roles importantes en el Ragnarok, el fin del mundo nórdico. Esta dualidad muestra una percepción más matizada de los gigantes, como seres esenciales para el ciclo de creación y destrucción. La influencia de la religión y la mitología en la percepción de los gigantes subraya cómo estas figuras han sido usadas para explorar y explicar conceptos complejos sobre el poder, el orden y el caos. Al estudiar estas narrativas, podemos ver cómo los gigantes han servido como metáforas poderosas para las fuerzas incontrolables y los desafíos existenciales que enfrentan las sociedades humanas. Goliat es quizás el gigante más famoso mencionado en la Biblia. Su historia, narrada en 1 Samuel 17, describe cómo este guerrero filisteo desafió al ejército de Israel y fue derrotado por el joven pastor David. Goliat es descrito como un hombre de gran estatura y fuerza, equipado con una pesada armadura y una lanza formidable. Su aparición en el campo de batalla infundió miedo entre los israelitas. El enfrentamiento entre David y Goliat es más que una simple batalla física. Es una lucha simbólica entre el bien y el mal, la fe y la duda, y la humildad y la arrogancia. David, armado solo con una honda y 5 piedras lisas, confió en su fe en Dios para derrotar al gigante. Su victoria no solo demostró su valentía, sino también la idea de que el poder divino puede superar cualquier desafío terrenal. La figura de Goliat ha trascendido la narrativa bíblica para convertirse en un símbolo cultural de la lucha contra adversidades aparentemente insuperables. La expresión David contra Goliat se utiliza a menudo para describir cualquier confrontación entre una parte débil y otra poderosa. Esta historia continúa inspirando a las personas a creer en el poder de la fe y la determinación frente a grandes desafíos. La derrota de Goliat marcó un punto de inflexión para David, quien eventualmente se convirtió en uno de los reyes más importantes de Israel. Esta historia no solo destaca la importancia de la valentía y la fe, sino también el potencial para el cambio y el crecimiento personal a través de la superación de obstáculos formidables. Goliat, aunque derrotado, sigue siendo una figura central en la exploración de la moral y el valor en la Biblia. Una de las teorías más fascinantes sobre los Nefilim es su preferencia por las mujeres humanas como compañeras. Según Génesis 6:2,
Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas de entre ellas. Esta unión dio lugar a la aparición de los gigantes en la tierra. La preferencia por las mujeres humanas podría haber sido impulsada por la atracción física, la compatibilidad genética o incluso por razones culturales y sociales. Esta elección de compañeras humanas en lugar de otras entidades celestiales podría haber sido una forma de los ángeles caídos de desafiar las normas divinas y establecer su dominio en la tierra. Al unirse con mujeres humanas, los vigilantes no solo transgredieron los límites divinos, sino que también intentaron crear una raza híbrida que combinara las características celestiales y terrenales. La preferencia de los gigantes por las mujeres humanas también plantea preguntas sobre la naturaleza de sus relaciones y descendencia. Estos híbridos, los Nefilim, eran seres excepcionales, con habilidades y características que los distinguían de los humanos comunes. Sin embargo, esta hibridación también podría haber conllevado desafíos, como la esterilidad o dificultades para integrarse en la sociedad humana. El impacto de estas uniones en la narrativa bíblica subraya la tensión entre lo divino y lo humano. Los Nefilim, como resultado de estas uniones, representan una ruptura del orden natural y una advertencia sobre las consecuencias de desobedecer las leyes divinas. La historia de los Nefilim y sus progenitores sigue siendo una fascinante exploración de los límites de la transgresión y la intervención divina en la tierra. Las interacciones sociales entre gigantes y humanos en la antigüedad son un tema que suscita gran curiosidad. La Biblia menciona varias ocasiones en las que los Nefilim convivieron con los humanos, creando una dinámica única y compleja. Los Nefilim, con su estatura y fuerza sobrehumanas, habrían sido figuras imponentes y posiblemente temidas, pero también podrían haber sido venerados o respetados en algunas comunidades. Estas interacciones no siempre fueron pacíficas. En muchas historias bíblicas y mitológicas, los gigantes son vistos como adversarios de los humanos, implicados en conflictos y guerras. Su presencia a menudo representaba una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las comunidades humanas, lo que llevó a enfrentamientos y a la eventual necesidad de eliminarlos. Estas batallas reflejan la lucha constante por el dominio y la supervivencia en tiempos antiguos. Sin embargo, también es posible que existieran momentos de cooperación y coexistencia entre gigantes y humanos. Los Nefilim, debido a su origen híbrido, podrían haber tenido conocimientos y habilidades que compartieron con los humanos, contribuyendo al desarrollo de ciertas culturas y tecnologías. Esta colaboración habría creado una relación compleja, donde los gigantes eran tanto aliados como posibles amenazas. Las historias de estas interacciones sociales nos proporcionan una visión más rica y matizada de la vida en la antigüedad. Nos muestran cómo diferentes seres y culturas intentaron coexistir a pesar de sus diferencias. Estas narrativas también nos invitan a reflexionar sobre cómo las sociedades humanas perciben y tratan a aquellos que son diferentes, y las formas en que el miedo y el respeto pueden influir en las relaciones entre diversos grupos. La presencia de gigantes en las historias bíblicas y mitológicas a menudo se percibe como una amenaza significativa para la humanidad. Estos seres colosales, con su inmensa fuerza y habilidades, representaban desafíos físicos y existenciales para las comunidades humanas. Su existencia cuestionaba los límites de la humanidad y planteaba riesgos para la supervivencia y el orden social. En la Biblia, los Nefilim son frecuentemente asociados con la violencia y la corrupción,
Génesis 6, 11, 13, describe cómo la tierra se llenó de violencia debido a la presencia de estos gigantes y la maldad de los hombres. Esta corrupción generalizada llevó a Dios a decidir purgar la tierra con el diluvio, eliminando a los Nefilim y a la humanidad corrupta para comenzar de nuevo. La narrativa sugiere que la existencia de los gigantes era incompatible con el orden divino y la pureza moral que Dios deseaba. La violencia física. Los gigantes también simbolizaban una amenaza espiritual y moral. Su origen híbrido, como descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, representaba una transgresión de los límites divinos y naturales. Esta hibridación no solo era una violación de las leyes divinas, sino que también implicaba un peligro para la integridad genética y moral de la humanidad. Los Nefilim eran un recordatorio constante de la tentación y el riesgo de desviarse del camino divino. La amenaza que los gigantes representaban para la humanidad no solo se limitaba a su tiempo, sino que también tuvo un impacto duradero en la narrativa bíblica y en las creencias culturales. Las historias de los Nefilim y otros gigantes continúan siendo una advertencia sobre los peligros de la transgresión y la importancia de mantener el orden divino. Estas narrativas subrayan la necesidad de vigilancia y la capacidad de la humanidad para enfrentar y superar desafíos formidables con la ayuda de la fe y la guía divina. Las relaciones entre gigantes y humanos no solo se pueden entender desde una perspectiva de conflicto y amenaza, sino también a través de los aspectos culturales que influyeron en estas interacciones. Las historias y leyendas de gigantes a menudo reflejan las creencias, miedos y aspiraciones de las sociedades antiguas. En muchas culturas, los gigantes eran vistos tanto como adversarios temibles como figuras de gran poder y sabiduría. En algunas culturas, los gigantes eran reverenciados como seres divinos o semidivinos, poseedores de conocimientos y habilidades superiores. Este respeto por los gigantes se reflejaba en los mitos y leyendas que los rodeaban, donde a menudo se les atribuían roles importantes en la creación del mundo o en la enseñanza de habilidades cruciales a los humanos. Estos relatos subrayan una visión más ambivalente de los gigantes, donde su poder no solo era temido, sino también admirado. Por otro lado, la percepción de los gigantes como enemigos peligrosos también tenía un fuerte componente cultural. Las historias de enfrentamientos y guerras con gigantes eran una forma de expresar los desafíos existenciales que enfrentaban las comunidades humanas. Estos relatos servían para reforzar la identidad colectiva y el valor de la comunidad, mostrando cómo la humanidad podía superar incluso las amenazas más formidables con ingenio, valentía y fe. Los aspectos culturales de las relaciones entre gigantes y humanos también se reflejan en la forma en que se contaban y transmitían estas historias. Las leyendas de gigantes eran una parte integral de la tradición oral y escrita, pasando de generación en generación y adaptándose a medida que cambiaban las circunstancias y las culturas. Este proceso de transmisión y transformación muestra cómo las historias de gigantes no solo eran relatos de hechos pasados, sino también herramientas para enfrentar y comprender los desafíos del presente. La eventual extinción de los gigantes es un tema que sigue fascinando a estudiosos y entusiastas de la Biblia. Después del diluvio, las menciones de gigantes en la Biblia se vuelven menos frecuentes, y los que permanecen son gradualmente eliminados en diversas batallas. La combinación de factores divinos, biológicos y humanos contribuyó a su desaparición, dejando un legado de misterio y leyenda. El diluvio fue un punto de inflexión crítico en la historia de los Nefilim. Este evento cataclísmico, destinado a purgar la tierra de la maldad y la corrupción, eliminó a la mayoría de los gigantes.
La intervención divina fue decisiva, demostrando la capacidad de Dios para restablecer el orden y la justicia en el mundo. Sin embargo, algunos relatos sugieren que pequeños grupos de gigantes pudieron haber sobrevivido, al menos temporalmente. Las guerras posteriores también desempeñaron un papel crucial en la eliminación de los gigantes restantes. Enfrentamientos como los mencionados en Deuteronomio y Samuel muestran que los israelitas y otros grupos humanos se enfrentaron a los gigantes en diversas batallas. Estas guerras no solo redujeron su número, sino que también demostraron la capacidad humana para unirse y superar desafíos formidables con la ayuda de la estrategia y la intervención divina. La naturaleza híbrida y posiblemente estéril de los Nefilim habría limitado su capacidad para reproducirse y mantener una población estable. La combinación de intervención divina, conflictos continuos y limitaciones biológicas creó un entorno en el que los gigantes no podían prosperar a largo plazo. Su extinción, aunque trágica, también sirve como un recordatorio de los límites del poder y la importancia de la obediencia a las leyes divinas. El tema de las gigantas sigue siendo un punto de debate y especulación entre los estudiosos de la Biblia y los entusiastas de la historia antigua. La ausencia de menciones explícitas de mujeres gigantes en los textos bíblicos ha llevado a diversas interpretaciones y teorías sobre su existencia y rol. Estos debates reflejan tanto la riqueza como la complejidad de los relatos antiguos y la búsqueda continua de respuestas en el ámbito de la teología y la arqueología. Algunos estudiosos argumentan que la falta de referencias a gigantas se debe a la naturaleza patriarcal de las sociedades antiguas. En estas culturas, los logros y roles de las mujeres a menudo eran minimizados o pasados por alto en los registros históricos y literarios. Esta perspectiva sugiere que las gigantas podrían haber existido, pero no fueron consideradas importantes para las narrativas dominantes de la época. Otros investigadores se centran en la biología y la naturaleza híbrida de los Nefilim. Si los gigantes eran el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, es posible que no necesitaran contrapartes femeninas para reproducirse. Esta teoría plantea que la reproducción de los Nefilim era un proceso excepcional que no seguía las mismas reglas que la reproducción humana convencional. El interés en las gigantas también ha llevado a exploraciones en textos apócrifos y extrabíblicos, donde se pueden encontrar referencias más explícitas o detalladas sobre estos seres. Estos textos, aunque no canónicos, ofrecen perspectivas adicionales que enriquecen el debate y proporcionan una visión más amplia de cómo las sociedades antiguas podrían haber entendido la existencia de gigantas. El contexto patriarcal en las genealogías bíblicas es un factor clave para entender por qué las mujeres, incluyendo posibles gigantas, no son mencionadas frecuentemente en los textos sagrados. Las genealogías bíblicas se centraban principalmente en los linajes masculinos, destacando los logros y descendencia de los hombres. Esta estructura refleja las normas y valores de las sociedades antiguas, donde los hombres ocupaban posiciones predominantes en la narrativa histórica y religiosa. Las genealogías, como las que se encuentran en Génesis y en otros libros de la Biblia, a menudo omiten a las mujeres, a menos que su inclusión sea esencial para la narrativa. Este enfoque ha llevado a una representación incompleta de la historia, donde las contribuciones y roles de las mujeres no son tan visibles. Esta omisión también podría haber afectado la forma en que se recordaban y transmitían las historias sobre los gigantes y sus posibles contrapartes femeninas. La estructura patriarcal de las genealogías no solo refleja las normas culturales de la época, sino que también influye en nuestra comprensión moderna de estos textos.
Al estudiar las genealogías, es importante reconocer estos sesgos y considerar cómo podrían haber afectado la transmisión y preservación de ciertas historias. Esto nos permite tener una visión más crítica y matizada de los relatos bíblicos y su contexto histórico. Reconocer el contexto patriarcal en las genealogías bíblicas también nos invita a explorar otras fuentes y perspectivas para obtener una imagen más completa. Los textos apócrifos, las tradiciones orales y los estudios arqueológicos pueden proporcionar información adicional que complemente y enriquezca nuestra comprensión de la historia bíblica. Al hacerlo, podemos apreciar mejor la complejidad y diversidad de las narrativas antiguas. Los eruditos y teólogos han ofrecido una variedad de interpretaciones sobre los nefilim y la posible existencia de gigantas. Estas interpretaciones reflejan diferentes enfoques teológicos, históricos y literarios que buscan entender mejor los relatos bíblicos y su significado. La diversidad de opiniones enriquece el debate y nos permite explorar múltiples facetas de estas fascinantes figuras. Algunos teólogos interpretan a los nefilim como símbolos de la transgresión y la corrupción. Desde esta perspectiva, los gigantes representan el resultado de la desobediencia a Dios y la mezcla inapropiada entre lo divino y lo humano. La falta de menciones de gigantas puede ser vista como una forma de enfatizar la singularidad y el carácter excepcional de esta transgresión, destacando su naturaleza única y problemática. Otros estudiosos se centran en la literalidad de los textos bíblicos, buscando evidencias históricas y arqueológicas que respalden la existencia de los nefilim. Estos investigadores examinan restos fósiles, estructuras antiguas y otros hallazgos para encontrar pistas sobre la presencia de gigantes en el pasado. La ausencia de gigantas en estos hallazgos puede interpretarse como una limitación en la evidencia disponible o como una indicación de la verdadera naturaleza de los nefilim. También existen interpretaciones literarias y simbólicas que consideran a los nefilim y los gigantes como metáforas de desafíos y adversidades. Desde esta perspectiva, los gigantes no son necesariamente seres literales, sino representaciones de obstáculos formidables que deben ser superados. La falta de gigantas en estas narrativas puede ser vista como una elección literaria para enfocar la historia en temas específicos de lucha y redención. Cada interpretación aporta una nueva capa de significado y comprensión a los relatos bíblicos sobre los nefilim. Al considerar estas diversas perspectivas, podemos obtener una visión más rica y completa de estos enigmáticos seres y su lugar en la historia y la teología. La continua exploración y debate sobre los nefilim y las gigantas reflejan el interés duradero y la relevancia de estos temas en la cultura y la fe contemporáneas. La búsqueda de evidencias arqueológicas y literarias sobre los nefilim y las posibles gigantas ha sido una tarea apasionante para muchos investigadores. Aunque la Biblia ofrece relatos fascinantes sobre estos seres, encontrar pruebas tangibles que respalden estas historias ha sido un desafío. Sin embargo, algunos hallazgos y textos antiguos proporcionan pistas que alimentan la especulación y el debate sobre la existencia de los gigantes. En el ámbito arqueológico se han descubierto restos fósiles y artefactos que algunos creen que podrían estar relacionados con los gigantes bíblicos. Estos hallazgos incluyen huesos de gran tamaño y herramientas que parecen haber sido diseñadas para manos mucho más grandes que las humanas. Aunque estos descubrimientos son intrigantes, a menudo se debaten y cuestionan dentro de la comunidad científica debido a la falta de pruebas concluyentes y contextos claros.
Los textos antiguos y los manuscritos apócrifos también ofrecen información adicional sobre los Nefilim y los gigantes. Libros como el de Enoc y los Jubileos proporcionan descripciones más detalladas y extensas de estos seres, incluyendo sus orígenes, comportamientos y roles en la historia antigua. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, enriquecen nuestra comprensión y plantean nuevas preguntas sobre la vida y las interacciones de los gigantes. El análisis literario de estos textos y evidencias arqueológicas nos permite explorar las narrativas y las creencias de las culturas antiguas. Al estudiar cómo se describen y representan a los gigantes, podemos entender mejor los miedos, aspiraciones y valores de estas sociedades. La continua búsqueda de pruebas y la interpretación de los hallazgos nos acercan a una comprensión más completa de los Nefilim y su impacto en la historia humana. El legado de los gigantes en la historia bíblica y en las mitologías antiguas es profundo, duradero. Los Nefilim, como figuras que desafían los límites entre lo humano y lo divino, nos ofrecen una ventana a las preocupaciones y esperanzas de las sociedades antiguas. Sus historias, llenas de misterio y maravilla, continúan capturando la imaginación y el interés de estudiosos y creyentes por igual. Los relatos bíblicos de los Nefilim destacan temas universales de transgresión, juicio y redención. Estos gigantes, nacidos de una unión prohibida, representan las consecuencias de desobedecer a Dios y romper las barreras naturales. Su existencia y eventual desaparición son recordatorios de la necesidad de respetar las leyes divinas y mantener el equilibrio en el mundo. En las mitologías y leyendas de otras culturas, los gigantes también juegan roles cruciales. Ya sea como dioses poderosos, guerreros temibles o fuerzas de la naturaleza, los gigantes simbolizan los desafíos que las sociedades deben enfrentar y superar. Estas historias reflejan la lucha constante por el control, la supervivencia y la justicia en un mundo lleno de incertidumbres y peligros. El estudio de los gigantes y su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Al considerar las diversas interpretaciones y evidencias, podemos apreciar la riqueza y la complejidad de las narrativas antiguas. Los gigantes, en su grandeza y misterio, nos enseñan sobre los límites del poder, la importancia de la fe y la capacidad humana para enfrentar lo desconocido con valentía y esperanza. Ahora que hemos explorado en profundidad la fascinante historia de los Nefilim y la posible existencia de gigantas, es el momento de reflexionar y considerar las diversas interpretaciones presentadas. La riqueza de los relatos bíblicos y las mitologías antiguas nos ofrece múltiples perspectivas sobre estos enigmáticos seres. Sin embargo, cada lector puede tener su propia visión y comprensión de estos relatos. Nos gustaría invitar a todos a compartir sus opiniones y reflexiones sobre los Nefilim y las gigantas. ¿Cuál de las interpretaciones discutidas resuena más contigo? ¿Crees que los gigantes eran seres literales, figuras simbólicas o algo intermedio? Tus ideas y comentarios pueden enriquecer este debate y ayudarnos a todos a profundizar en nuestra comprensión de estos fascinantes temas. Además, consideremos las implicaciones contemporáneas de estos relatos. ¿Qué podemos aprender de las historias de los Nefilim y su interacción con la humanidad? ¿Cómo pueden estas narrativas influir en nuestra percepción de los límites, la transgresión y la redención en el mundo actual? Reflexionar sobre estas preguntas nos permite conectar el pasado con el presente y encontrar relevancia en los antiguos relatos para nuestra vida moderna. Finalmente, agradecemos a todos por su interés y participación en esta exploración.
La historia de los Nefilim y las gigantas es solo una de las muchas facetas ricas y complejas de la Biblia y las mitologías antiguas. Continuemos investigando, aprendiendo y compartiendo nuestras ideas para mantener vivo el legado de estos relatos y seguir descubriendo los misterios que nos ofrecen.